Opinión Meridiana. Abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Amigos, en razón de las medidas anunciadas ayer por el vicepresidente Elías Jagua, además de todo el contexto que se maneja actualmente con el tema eléctrico, es muy importante esta oportunidad de conversar con Alberto Urdaneta, director de Energías Alternativas del Ministerio de Energía Eléctrica. Bienvenido a Venevisión. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Se ha anunciado un plan eléctrico, se habla de la relación del consumo, de qué manera además el Estado está capacitado para responder a estas demandas. Usted trae algunas referencias que será interesante conocer. Muy bien, fíjese. Debemos empezar comparando el consumo de energía por habitante en Venezuela con respecto al resto de los países de América Latina. Podemos observar que Venezuela, a pesar de tener condiciones climáticas en algunos casos favorables, no tenemos inviernos fuertes, pues tenemos un consumo por habitante mucho mayor. Ahora fíjese, antes de que continuemos, usted acaba de explicar o hacer referencia del consumo en el contexto de Latinoamérica, Venezuela frente a otros países, pero yo lo invito y a toda la audiencia a que atendamos este reportaje de Adriana Andrade, quien nos ofrece un trabajo sobre un comité de afectados por los apagones que asegura que el consumo de energía eléctrica en el país se mantiene en términos estables y por lo tanto consideran que el ministro Alí Rodríguez Araque sencillamente está mintiendo. Vamos a verlo. El Comité de Afectados por los Apagones aseguró que es mentira que el incremento de energía eléctrica a nivel residencial, comercial e industrial haya incrementado en los últimos 10 años en nuestro país. Ellos aseguran que es injusto e irresponsable que el Ejecutivo Nacional culpe a los usuarios por las fallas del sistema eléctrico. El Comité de Afectados por Apagones, cuya misión es defender al usuario eléctrico nacional, rechaza la implementación del plan de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica, por cuanto, como lo veníamos avisando, esto no es más que un aumento de tarifa a nivel nacional que están implementando. Aiza López, coordinadora general de este comité, aseguró que presentarán un comunicado donde rechazan el sistema implementado a partir del 15 de junio de ahorro energético y que piden al Ejecutivo Nacional que asuma la responsabilidad por las fallas eléctricas. Desde la Florida, Adriana Andrade, Noticiero Venevisión. Bueno, gracias Adriana Andrade por este trabajo. Es muy importante, Urdaneta, es clave este tema del consumo. Mucha gente que a estas alturas dice, bueno, se me dañó la computadora, se me dañó tal artefacto eléctrico, ¿qué culpa tengo yo? ¿Soy responsable de qué? ¿Cómo me afecta este plan de ahorro energético? Usted tiene un gráfico aquí sobre niveles de demanda. Sí, fíjese, aquí se puede observar en las barras azules la demanda mes a mes del año 2010. En la barra amarilla tenemos la demanda correspondiente a cada mes del año corriente. Podemos ver cómo en junio tenemos un salto gigantesco en el nivel de la demanda solo a esta altura del año. Igualmente, si graficásemos la demanda máxima diaria de lo que ha transcurrido del año anaranjado y la demanda máxima pronosticada por los ingenieros para el resto del año, podemos observar cómo tenemos un salto dramático en tan solo el mes de enero de más de 1.500 megavatios. ¿Qué explica estos saltos dramáticos? Registrado esto en el CND. De manera que el aumento es obvio. Los esfuerzos del gobierno nacional en términos de megavatios instalados, pues como podemos ver, duplican a los de la década anterior. Es un esfuerzo histórico importantísimo que debe ser conocido por todos los venezolanos. ¿Qué explica estos saltos dramáticos como usted los califica, por ejemplo, en el mes de junio, cuando hablamos del consumo de energía? Hay muchos factores que afectan el crecimiento de la demanda. Algunos de ellos tienen que ver con la mejor distribución de la riqueza, el incremento en la producción económica, el crecimiento económico, porque trae más actividad industrial, obviamente, entonces traduce en mayor demanda de electricidad. Y hay un cuarto elemento que es el uso innecesario de la misma. Y es a este punto al que queremos referirnos. Es muy importante hablar del plan porque quisiera que proyectaras aquí todos los usuarios en el sector residencial recibirán incentivos, todos los usuarios, desde el que consume menos al que consume más.
en la medida en que reduzcan su consumo. Estamos enviando una señal de conciencia. Esto tiene que ver no solo ya con problemas financieros, como argumentan que es un problema tarifario, no se trata de un problema tarifario, este es un plan que va dirigido a la conciencia de cada individuo. Es un llamado a la ciudadanía. Cada vatio que se derrocha son recursos que dañan el planeta, son recursos que se pierden para nuestros hijos, para nuestros nietos. Ahora bien, en el caso de los usuarios con consumo bajo o moderado, que es más del 85% de los usuarios, recibirán un descuento en su tarifa si reducen 10% o más. El grueso de los usuarios. Eso en cuanto a incentivos, pero si ocurre lo contrario, también hay una carga adicional. No sé si se puede llamar multa, en fin, pero... Muy importante, Eduardo, que aclares eso. No para estos usuarios. El 85% de los usuarios o más no se ve afectado sino por medidas de tipo descuento tarifario en su factura mensual, siempre y cuando reduzcan el 10% eso es interesante. O mayor. Pero si yo como usuario o consumidor residencial aumento mi consumo, ¿no llevo penalización en tarifa? Solo, ¿el porcentaje? Solo el sector de usuarios con consumo muy alto, muy por encima del promedio de su estado. Es decir, esas contribuciones que se solicitan no aplican... Los techos que se colocaron para cada región. Exactamente, que están definidos por unos techos por región y que son consumos muy por encima del promedio de cada región. Que al estado Zulia se le puso el más alto con un consumo de 1.200 kilovatios, creo. Es correcto, podemos ver acá. Un ejemplo. Es decir, todo... Ahí están, 500, 800 y 1.200. Estos son los tres límites que se fijaron. Son consumos, por ejemplo, en Caracas, el consumo está un poco más de 300 kilovatios hora mes, y en el Zulia el consumo está un poco más de 1.000 kilovatios hora Si yo vivo mes. en Carabobo, en la Franja Naranja, por ejemplo, que ponen el techo de 800 kilovatios, ¿yo seré penalizado con un porcentaje adicional si me paso de ese techo? No. ¿No? Vamos a explicar. Si usted está consumiendo, vive en Carabobo, y está consumiendo encima de 800 kilovatios hora, se le ofrece un descuento en la tarifa si reduce 10% o más. Y si mantiene su patrón de consumo, entonces es penalizado, porque estos son consumos considerados muy por encima del promedio de cada estado. Repito, si yo estoy en Carabobo y tengo techo de 800 y consumo más de 800, ¿soy penalizado? No depende del nivel de consumo ya allí, sino de si ahorra o no ahorra con respecto al año 2009. Si me permite, voy a colocar entonces acá ¿Qué artefactos eléctricos consumen mayor energía? Fíjense, esta es la lámina que resume para los consumidores con muy alto consumo, es decir, aquellos que consumen muy por encima del promedio. Hay una banda, se compara el mes correspondiente del año 2009 y si usted permanece en esta banda sin alterar su patrón de consumo, entonces se le solicitará una contribución, ¿verdad?, de 75% sobre la factura. Sin embargo, si reduce tan solo 10%, pues entonces la factura reflejará un descuento del 25%. Y si logra reducir un porcentaje todavía mayor, entonces la reducción es del 50% de la factura. Es muy importante esto porque... Todas esas cuentas aparecerán reflejadas en la factura. En la factura. Eso es muy importante porque reducir 10% es algo relativamente sencillo, que tiene que ver con modificar algunos hábitos. ¿Cuáles son esos artefactos, por ejemplo? Los artefactos de más consumo: aire acondicionado, secadora, calentador eléctrico, por ejemplo, y plancha, nevera, y ahí seguimos. Pero obviamente el tema del aire acondicionado, solo una hora de aire acondicionado, pues que uno baje al día usándola. Yo no tengo aire acondicionado, pero entiendo, yo soy maracucho, entiendo a los maracuchos cuando usan el aire acondicionado, pero
si se baja una hora de funcionamiento, nada más cada hora son 2,5 kilovatios hora mes. Si usted lo hace por 30 días, pues basta multiplicar y da alrededor de 70 kilovatios hora mes de reducción de la factura. Es decir, la penalización va en función de que usted logre reducir 10%. Y 10% se logra, repito, modificando los hábitos de consumo, y esto es un tema de conciencia ciudadana, a lo que estamos llamando. No es un tema tarifario, no es un tema de caja, no se trata de eso. De hecho, el plan en total tiene un balance financiero, digamos, bastante plano, pues. Urdaneta, bueno, queda invitado para una próxima oportunidad porque definitivamente el tema lo amerita. Es muy importante todo esto y sobre todo que hay que desglosar muchísima información. Muy amable. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Estoy a tu Mucho orden. éxito. Aquí tenía otro ejemplo, pero, por ejemplo, de una factura, ¿verdad? En julio de 2009 esta persona consumía 700 kilovatios hora mes en la Gran Caracas, logró bajar su consumo a 600 kilovatios hora mes y, como se puede ver, su total a pagar pues se reduce a la mitad. Bueno, reduciendo el con ese consumo. ejemplo dejamos la conversación hasta aquí, pero quedamos pendientes para continuar en otra oportunidad. Muy, muy amable por la visita. Muchas gracias, Eduardo. Alberto Urdaneta, director de Energías Alternativas del Ministerio de Energía Eléctrica. Queda mucho más para ustedes. Regresaremos.